vamos a estar gozando. Bueno, tenemos ya al licenciado Denis Márquez, del Partido Independentista Puertorriqueño. ¿Cómo se encuentra usted? Muchas felicidades en esta Navidad. Saludos a ustedes también, me encuentro muy bien y muchas felicidades en todas estas fiestas puertorriqueñas y que sea una Navidad de esperanza y solidaridad para todos los puertorriqueños. Claro que sí. Bueno, la noticia del momento, esa aparente apertura entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Cuba, bajo la presidencia de Raúl Castro. Le pregunto, su primera impresión inmediata sobre esta noticia que ha sorprendido al mundo. Bueno, yo creo que esa noticia, número uno, es muy importante, obviamente, para el pueblo hermano cubano, porque en términos, y para toda Latinoamérica y el mundo entero, porque es parte de ese proceso político de muchos años de resistencia ante el bloqueo, que aunque no ha finalizado el bloqueo, y ante todos los ataques históricos de los Estados Unidos contra Cuba, ha demostrado que ese sostenimiento, esa firmeza de Cuba ha provocado estos cambios en estas relaciones políticas, que este es el inicio de un primer paso, obviamente, de muchos cambios que vendrán. El inicio del intercambio que hemos visto de prisioneros, el inicio de las relaciones diplomáticas, pero obviamente esto augura que va a comenzar un proceso de transformación en las relaciones políticas entre Estados Unidos y Cuba, que obviamente va a tener algún tipo de influencia en el proceso político de Puerto Rico. Bueno, pero le pregunto, también acabo de hablar con doña Miriam Ramírez de Ferrer, y ella dice que lo único que se acordó fue el intercambio de prisioneros políticos, pero según estuve leyendo la BBC, en el medio, la BBC de Londres, hay una lista de acuerdos. Estas son unas negociaciones que vienen desde hace un año atrás, que han estado secretas, o sea que es mucho más que la liberación de unos prisioneros políticos. Además, la liberación de esos presos políticos es parte de ese proceso político. No podemos perder de perspectiva que Cuba ha sido el eslabón de la cadena de la Guerra Fría de los Estados Unidos por siempre. Es el último vestigio de la Guerra Fría que ha tenido los Estados Unidos en América. Y el inicio no solo del reconocimiento de liberar estos presos políticos cubanos, y obviamente el inicio de algún tipo de las relaciones diplomáticas, es un paso de avance, que es una transformación a la política exterior de los Estados Unidos con respecto a Cuba. Obviamente el mundo no se hizo en un solo día y las transformaciones políticas no se dan. Eso es el inicio de un proceso político. Minimizarlo es un error craso, sino es demostrar que es todo lo contrario, es un gran paso de avance dentro de esa lucha de muchos años del pueblo cubano frente al gobierno de los Estados Unidos. Pues le pregunto, el impacto y por qué los puertorriqueños nos debemos prestar atención a esta aparente apertura. Bueno, yo creo que por múltiples razones. Ajá. Yo creo que es una mirada, mientras se están dando estos cambios, y cuando tú oyes a un presidente de los Estados Unidos hablar que la política de ellos contra Cuba ha sido un fracaso, que la política del colonialismo ha sido un fracaso, entonces son espejos en donde uno tiene que mirarse que también eso está estableciendo condiciones para el inicio de las transformaciones de la colonización de Puerto Rico. No se puede ver aislado, no se puede ver un vacío esos cambios, se tiene que ver como parte de ese proceso integrador latinoamericano, y obviamente hay que mirar que en la medida en que se normalizan las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba, también se van cayendo los mitos, muchos de los mitos históricos en contra de la independencia de Puerto Rico. Yo creo que lo que tenemos es que estar contentos y muy pendientes a que ese proceso político se siga hacia adelante. Le pregunto finalmente, ¿qué aspectos usted entiende que se deben resaltar en términos de esta posible apertura? Obviamente es un proceso, ¿verdad?, a largo plazo. Doña Miriam Ramírez de Ferrer acaba de decirnos de que el presidente Obama va a encontrar muchísimos escollos en el Congreso para que esto se pueda llevar a cabo, pero estas son unas negociaciones que, como ya indiqué, desde hace un año el presidente Obama ha estado en conversaciones con Raúl Castro, presidente de Cuba. Estos son procesos medidos por el gobierno de los Estados Unidos. Siempre se dan unos procesos de los sectores más recalcitrantes de la derecha norteamericana. Cualquier cosa que tenga que ver con Cuba hay alguna objeción, pero tú vas a ver que se va a dar un proceso político que va de normalización de esas relaciones, y esa apertura
ojalá se pueda extender hacia Puerto Rico, y esa apertura también tiene que ver con un pueblo muy importante para Latinoamérica, un pueblo que ha demostrado una... Le pregunto, ese acercamiento a Cuba se ha dado aquí por décadas por parte de movimientos de izquierda particularmente, y también de movimientos religiosos que han ido, que han viajado a Cuba para diferentes motivos, pero particularmente esos movimientos de izquierda que han viajado por décadas, las brigadas, etcétera. ¿Eso podría ayudar a hacer un poquito más fácil la transición? Bueno, yo espero que sí, porque lo próximo, obviamente el bloqueo aún existe, y existen las restricciones de viaje, pero también existen unas realidades que por décadas, como tú señalas, aquí ha habido un intercambio, no el que uno quisiera, cultural, social, educativo, incluso político, con los cubanos. No podemos perder de perspectiva que Cuba siempre ha sido un aliado de la descolonización de Puerto Rico en las Naciones Unidas y en todos los foros internacionales, siempre lo ha sido así. Deme ejemplo de esos viajes que se realizan desde Puerto Rico por parte de algunos movimientos. Yo conozco, obviamente, de diversas, desde los psicólogos, los educadores, pero también desde las famosas brigadas estas de compañeros que visitan Cuba para establecer relaciones, y es una relación histórica que no data de este siglo, o por decirlo así, de esta última década. Puerto Rico y Cuba han tenido una relación en donde la lucha por la independencia cubana y la lucha por la independencia de Puerto Rico, desde la época de Martí, el Partido Revolucionario Cubano en Nueva York, y incluso la semana que viene nosotros celebramos la bandera de Puerto Rico un 22 de diciembre, y todo eso está vinculado con la historia de Cuba. Esa solidaridad se ha dado por décadas, previo a la Revolución Cubana y después de la Revolución Cubana. Obviamente se ha dado por diversos sectores del independentismo y por diversos sectores de la cultura puertorriqueña que se han establecido esas relaciones. Lo que uno espera es que estos cambios en la hermana República Cubana comiencen un proceso de mucho más apertura, pero que también esperamos que tengan una influencia en el proceso de descolonización de Puerto Rico. Le debe preocupar al pueblo puertorriqueño, especialmente a los que están interesados en lo relacionado a la economía, el que siempre se ha hablado de que cuando Cuba se abra al mundo va a ser una potencia del Caribe, en términos de turismo, manufactura, etcétera. Debe preocupar. Yo creo que ante esta crisis económica, ¿nos debería preocupar eso? Bueno, lo que nos debe preocupar es que Puerto Rico sigue siendo una colonia, y que en la medida en que se den esas aperturas entre países soberanos, donde Cuba no está renunciando a su soberanía, y en la medida en que Puerto Rico no transformemos esta sociedad colonial de crisis económica, no nos vamos a beneficiar como país independiente con todos los poderes de hacer tratados, acuerdos, relaciones, como los va a comenzar a hacer los Estados Unidos con Cuba. El momento de que Puerto Rico se haga independiente, un país libre e independiente, tal como o una república, el momento idóneo sería ahora para entonces de esta manera tener unas relaciones comerciales con Cuba y con el resto del mundo. Con el resto del mundo. Siempre nosotros hemos creído en la independencia como un instrumento de trabajo inmediato para resolver, para comenzar a resolver muchos problemas de Puerto Rico. Pero en cuanto a la relación con Estados Unidos, Cuba y la normalización de estas relaciones, en la medida en que Puerto Rico tenga mayores poderes, podrá establecer mayores relaciones con Cuba. Ahora dependeríamos, como dependemos con el resto del mundo, de lo que haga los Estados Unidos con respecto a su relación con Cuba, porque estamos subordinados a la economía y al gobierno de los Estados Unidos. Obviamente eso no impide que sectores culturales, políticos, sigamos esa relación con Cuba, pero en términos de acuerdo y en términos de procesos gubernamentales, en la medida que no haya una descolonización de Puerto Rico, vamos a seguir dependiendo de los Estados Unidos. Finalmente, ¿no cree usted que se nos está haciendo bien tarde en Puerto Rico? República Dominicana está despuntando en el turismo en estos últimos años de una manera impresionante. ¿Qué le pasa a Puerto Rico? Como que estamos en una vitrina y no queremos salir hacia el mundo, ¿verdad? En las mismas condiciones. ¿Qué está pasando? Lo que nos pasa es lo que pasa, que cuando tú mantienes una condición colonial y tú mantienes una subordinación política, vamos atrás. Hay un dicho que no hay la esperanza, no se puede perder la esperanza y el optimismo. Lo que tenemos es que trabajar para un proceso de descolonización, y eso es lo importante. Lo otro es, como tú has señalado muy bien, nos van a seguir pasando por el lado, como nos están pasando muchos países en el mundo,
incluso todo el país hermanos latinoamericanos. Bueno, un abrazo, muchas felicidades en esta Navidad. Tengo que ir a una pausa, lamentablemente, pero muchas felicidades. Gracias. Gracias. Bueno, recuerden que mi participación en este programa es una cortesía de Credit Centro Coop. Somos tu mejor alternativa. Y el internet que usamos es cortesía de HR.com.